conocemos la vitamina D, que sabemos que es una hormona esteroidea liposoluble. Realmente es un secoesteroide, tiene prácticamente el mismo anillo de los esteroides sexuales y hormonales, y se diferencia en que hay un anillo que está abierto, que es el anillo beta. Se puede obtener a partir de la fotoexposición, de la dieta o por suplementación alimentaria. Es crucial para la salud humana y es conocida como la vitamina solar, con múltiples funciones endocrinas para la homeostasis del calcio y del fósforo, autocrina para la transcripción genética, que es única para el tipo de celular que expresa la vitamina D, y efectos potenciales que describiremos más adelante, que tienen que ver con sus acciones extraesqueléticas, como es la inhibición de la proliferación celular, la promoción de la diferenciación de las células, la inhibición de la apoptosis y su rol que se ha destacado en los últimos años en cáncer y en el sistema inmune, que no tiene ninguna, no está sujeto a discusión, está verdaderamente esclarecido su efecto a nivel del sistema inmune. Como sabemos, la vitamina D es adquirida naturalmente o por la síntesis endógena en la piel posterior a la exposición solar o por la ingesta dietaria. Se considera realmente que la vitamina D no es en sí una vitamina a menos que exista un trastorno que imposibilite la síntesis adecuada de la misma a nivel de la piel. En el caso de que no existe el trastorno, no se consideraría una vitamina porque no sería necesaria su ingesta, porque tú la estarías sintetizando de manera constante a nivel cutáneo. Pero la vitamina D, que es exógena, está disponible como suplemento de dos formas, que son el ergocalciferol o vitamina D2 y el colecalciferol o vitamina D3, uno de origen vegetal y otro de origen animal, con vidas medias que son parecidas. Entonces, para ya ejemplificar de dónde viene esa vitamina D, que dijimos que es de origen dietético es por una vía y por la piel es por otra, fíjense que el 50, el 90% de la vitamina D en nuestro cuerpo es generada en la piel. O sea que la mayoría, casi el 90%, se origina por un proceso que describiremos más adelante a nivel de la epidermis y también de la dermis cutánea. Pero también dijimos que puede ser adquirida en la dieta. Y aquí le traigo a su consideración alimentos ricos en vitamina D. Ese es un listado de los 10 alimentos que están más enriquecidos con vitamina D. Recordar que en los países desarrollados los alimentos deben ser fortificados con vitamina D para evitar la deficiencia de esta misma. Y se suplementa de manera constante la misma para evitar esta condición de carencia. Tenemos el aceite de pescado, el pescado, sobre todo los de mar, como el arenque, bacalao, salmón, las sardinas, cereales fortificados, ostras, caviar, el tofu y la leche de soya, salami, jamón, embutidos, productos lácteos fortificados, huevos y los hongos, que tienen una gran cantidad de vitamina D. Fíjense aquí los alimentos con la cantidad que aportan de vitamina D, que son básicamente las cantidades de unidades internacionales recomendadas por la mayoría de las sociedades como ingesta adecuada de vitamina D. El salmón contiene básicamente esas cantidades, el aceite de hígado de bacalao, la exposición a la luz solar, que puede aportar hasta 3.000 unidades, con una exposición básicamente en brazos y piernas. Y fíjense estos hongos que tienen también los frescos y secos al sol una gran cantidad de vitamina D. Con esos alimentos ingeridos de manera adecuada, más la exposición solar, es muy poco probable que exista deficiencia de la misma. Entonces, para explicar el mecanismo por el cual esta vitamina actúa, tenemos también que saber cómo la vitamina se origina y cómo se sintetiza, básicamente la que no es ingerida por la vía oral. Entonces, vamos a tener que dijimos que era la vitamina D, la vitamina solar. Entonces, del sol se van a llegar a la piel los rayos ultravioleta con una longitud de onda que está conocida de 295 hasta 310 nanómetros. Va a actuar en la epidermis, en el estrato basal y también en el espinoso, y también va a actuar en la dermis y va a actuar sobre un receptor que está en la piel, que se llama el 7-dehidrocolesterol, también llamado provitamina D3. Pues al actuar el sol, la luz solar sobre el 7-dehidrocolesterol, se va a originar por un proceso de fotólisis enzimática la previtamina D3.
Y esta previtamina D3, por un proceso de calor o de isomerización térmica, va a ser convertida en vitamina D3, también llamada colecalciferol. Y fíjense que lo que ingerimos en la dieta, vamos a tener básicamente el ergosterol, también por la luz del sol, puesta en contenido de las plantas, se va a convertir en ergocalciferol, que va a ser ingerido. Esta es la vitamina D2. Ambas vitaminas, la D2 y la D3, forman lo que es la vitamina D3 activa o calciferol. Calciferol, que es lo D3, combinada de colecalciferol y ergocalciferol. Pero esa vitamina va a ser sujeta a un transporte, requiere unas proteínas ligadoras, unas transcalciferinas que la van a llevar a sufrir unas hidroxilaciones para convertirla finalmente en la vitamina D activa. De esta forma, esta vitamina D3, unida a esas transcalciferinas o proteína ligadora de vitamina D, llegará al hígado, donde sufrirá su primera hidroxilación y se convierte en 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Y luego, por la misma globulina ligadora, llegará entonces al riñón, donde en las células tubulares, por acción de la enzima 1-alfa hidroxilasa, dará origen a la forma biológicamente activa, la que lleva las acciones biológicas finales de la vitamina D, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, también llamada calcitriol. En este gráfico estamos ejemplificando lo mismo que hablamos anteriormente, de cómo se origina la vitamina D. Aquí hablamos de sus acciones finales a nivel de hueso, que tiene un efecto estimulador de la resorción ósea, aumenta la expresión del RANK ligando a nivel del osteoblasto, eso se va a unir al RANK que está en los osteoclastos en la superficie y va a conllevar a la diferenciación de los mismos y va a salir calcio desde el hueso. En la paratiroides, a nivel de la glándula paratiroidea, va a tener una supresión de la liberación de la paratormona y va a aumentar la absorción a nivel intestinal de calcio y fósforo y la reabsorción a nivel tubular renal de calcio. Por esos mecanismos se considera una hormona calciotrópica, igual que lo es la hormona paratiroidea y también la calcitonina. ¿Cómo actúa entonces desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista nuclear, esta vitamina D? Fíjense que la vitamina D activa, hablamos que era la 1,25 dihidroxivitamina D. Esta va a llegar al núcleo de la célula. Una vez en el núcleo de la célula, se va a unir a su receptor de vitamina D. La vitamina se une a su receptor y atrapa otro elemento, que son el receptor X del ácido retinoico, lo recluta y se forma un heterodímero formado por la vitamina D activa, por el receptor de vitamina D al que ella se une, más el receptor X del ácido retinoico. Y estos, a su vez, van a actuar sobre elementos de respuestas a la vitamina D que van a mediar las acciones finales, tanto a nivel genómico como no genómico. Cuando queremos definir el estatus de vitamina D en un paciente, ¿qué es lo recomendable medir? ¿Cuál es el análisis o el método de elección para determinar esta suficiencia o insuficiencia? Eso está ya claramente establecido, que hay que medir la 25-hidroxivitamina D, también llamada calcidiol o calciferiol. ¿Por qué? Porque esta es la forma circulante principal de la vitamina D, aunque está biológicamente inactiva, tiene una vida media larga de 2 a 3 semanas, por lo cual es el mejor indicador para el estatus de la vitamina D. El calcitriol, que hablamos que es la 1,25 dihidroxi, circula en una concentración mucho menor, 1000 veces menor que la 25 hidroxivitamina D y su vida media también es mucho más corta. Si aquella era 2 a 3 semanas, estas solo tienen de 2 a 3 días. ¿A quiénes vamos a medir vitamina D? Porque hasta ahora la comunidad científica internacional no está de acuerdo con que hagamos un tamizaje o un pesquisaje universal, pero sí hay pacientes que ameritan la determinación de la misma. Aquí tenemos cuáles son los candidatos para esta medida. Niños con raquitismo, adultos con osteomalacia, pacientes con insuficiencia hepática, porque sabemos que va a haber una deficiencia de la 25-hidroxilasa, pacientes con enfermedad renal crónica, porque en este caso va a ocurrir también deficiencia de la 1-alfa hidroxilasa, en pacientes con síndromes de mala absorción, con hiperparatiroidismo, que sabemos que en un gran porcentaje hay deficiencia de vitamina D que conlleva a hiperparatiroidismo secundario,
Medicamentos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, como los anticonvulsivantes, esteroides, antirrotavirus, antimicóticos, entre otros. En adultos y niños hispanos y afroamericanos. En embarazadas y lactantes. Somos aquí hispanos y afroamericanos nosotros. En embarazadas y lactantes, ya que los requerimientos de esta vitamina aumentan y sabemos las consecuencias deleterias de la no suplementación adecuada durante el embarazo, una etapa crítica para la madre y para el niño. Adultos con historia de caídas o con fracturas no traumáticas, en niños y en adultos obesos y en pacientes con condiciones granulomatosas, en los cuales va a estar expresada de manera importante la enzima 1-alfa hidroxilasa y también en fumadores. ¿Cuáles causas conocemos de que exista deficiencia de vitamina D? Bueno, el filtro solar, que por poco porcentaje que tenga el filtro solar, lo que usamos comúnmente tienen un 50, 60, y unos 70%, pero 50 la gran mayoría. Y con un 30% que tenga ese filtro de protección para los rayos ultravioleta, podemos bloquear hasta en un 95% la síntesis de la vitamina D a nivel cutáneo. El pigmento cutáneo, mientras más oscura es la pigmentación de la piel, hay mayor probabilidad de tener deficiencia, ya que esta melanina va a competir con el 7 de hidrocolesterol por los rayos ultravioleta. A mayor edad, mayor deficiencia en estaciones de invierno y latitudes alejadas del Ecuador. Hablamos de las condiciones de mala absorción, en la obesidad, porque hay mayor secuestro en el tejido adiposo de esta vitamina que es liposoluble, y también deficiencias enzimáticas. La lactancia, el hiperparatiroidismo primario, el hipertiroidismo, el incremento en el catabolismo de cualquier etiología. Vimos algunos medicamentos anteriormente que aumentaban ese catabolismo, en falla hepática, en falla renal, síndrome nefrótico y en raquitismos, independientemente de la causa. Tumores que induzcan osteomalacia por aumento de la fosfatonina, y hablamos de las condiciones granulomatosas. Ya hemos mencionado los factores que pueden incidir en disminuir la exposición a los rayos ultravioleta. Aquí cabe resaltar el exceso de vestimentas. Vemos que en el oriente, cuando estuvimos recientemente en un viaje a Dubái, me llamaba la atención que las mujeres, inclusive dentro de los recintos de los malls, andaban con su burka, ¿qué se llama? Sí, burka. Y encima tenían, encima de la burka, una venda encima de los ojos, que yo decía, y con unos lentes por encima de la venda. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Andan tapadas enteras, no tienen exposición a la luz del sol. Entonces, la deficiencia de este nivel es altísima, de un 85 hasta un 90%. Hablamos de los medicamentos, recordar el Orlistat, que usamos mucho para adelgazar, que sabemos que produce deficiencia de las vitaminas liposolubles, el pobre aporte dietario, la intolerancia a la lactosa y factores que hablamos fisiológicos, entre ellos la pigmentación oscura, la obesidad y el envejecimiento. Tenemos los valores normales según las diferentes sociedades que establecen como suficiencia, deficiencia o insuficiencia la vitamina D. Las más reconocidas son las de la Endocrine Society, donde ellos recomiendan un valor suficiente cuando está entre 30 y 100 nanogramos por mililitro, idealmente 40 a 60, y ya insuficiencia cuando el nivel está entre 20 y 29 nanogramos por mililitro, y por debajo de 20 se habla de deficiencia. Otros hablan que deficiencia es por debajo de 10 o por debajo de 12. Sentido general, normal por encima de 30 y por debajo de ahí ya hay deficiencia e insuficiencia. ¿Cuáles serían las acciones no esqueléticas de la vitamina D? Vamos a hablar de sus acciones a nivel cardiovascular, que están estudiadas, no están completamente dilucidadas, pero sí hay una relación directa entre una cosa y la otra. Piensa que la deficiencia de la vitamina D, de la 25-hidroxivitamina D, es un factor de riesgo para la hipertensión, porque se disminuyen todos los factores que conllevan la vasodilatación y aumenta la vasoconstricción, y va a ocurrir un aumento de la mortalidad cardiovascular. También la diabetes tipo 2 y el aumento del índice de masa corporal se asocia independientemente a la deficiencia de vitamina D a un aumento, sabemos, del riesgo de vitamina D. Esta deficiencia también se ha asociado con tolerancia alterada a la glucosa y se asocia con un factor de riesgo para desarrollar hiperglucemia intermedia o hiperglucemia de ayunas o prediabetes, como queramos mencionarlo, y en adolescentes y embarazadas se ha asociado su deficiencia con resistencia a la insulina. Se han hecho estudios entonces
evaluando, como sabemos, la adiponectina, que es una hormona que habla de insulinosensibilidad, produce a nivel de la piel, diferente a la resistina, que habla de resistencia a la acción de la insulina. Entonces, hicieron estudios para ver si la dosis terapéutica de la vitamina D, 50.000 unidades por semana, sobre la adiponectina, sería favorable, aumentaría o incrementaría su número, y esto se traduciría de manera benéfica en reducción de la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 que tengan deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Entonces, se vio en el estudio que los efectos de la dosis terapéutica de vitamina D, esta dosis, aumentó obviamente los niveles de la misma, y que disminuyó los niveles de glucosa en ayunas, insulina y obviamente la insulina resistencia medida por el método de OMA-IR. El efecto de diferentes dosis de vitamina D sobre marcadores de la salud cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. En este estudio no se vio mejoría. Luego de 16 semanas de uso de 100.000 a 200.000 unidades de vitamina D. Y luego de 8 semanas hubo una leve reducción de la insulina resistencia con esta dosis de vitamina D. Dice aquí que entonces la suplementación con esta vitamina puede no mejorar el control diabético en pacientes con diabetes tipo 2, el control glicémico. Sabemos que no es un medicamento antihiperglucemiante. La 25 hidroxivitamina D se emitió también en otro estudio en 524 sujetos no diabéticos y se vio una relación inversa entre la glucemia y el índice de insulina resistencia después. Entonces, dice aquí que la vitamina D afecta a los pacientes que tienen glucosa y aumento de la insulina, que conlleva resistencia a la misma, y que la suplementación con vitamina D puede reducir esta resistencia a la insulina en pacientes y mujeres del sur de Asia. Con mejoría significativa de la insulinosensibilidad medida al multiplicar la glucosa por insulina, dividirla entre el cociente que todos conocemos, 205, mejoría no significativa del perfil de lípidos y la PCR, y llegando a niveles óptimos de la vitamina D en su forma que se mide, que es la 25 hidroxi. Se ha visto que el uso de vitamina D también puede conllevar a una disminución de la inflamación crónica, de ahí la postulación que luego defenderemos de su implicación en reducción de lo que son las enfermedades inmunológicas, como el uso del medicamento puede tener un efecto benéfico sobre esas condiciones autoinmunes, debido a que va a disminuir las citoquinas inflamatorias como la factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, metaloproteinasas de matriz, y aumenta la interleuquina 10 e interleuquina 4, que se consideran antiinflamatorias. Aumenta la oxidación de la glucosa, aumenta la expresión de los GLUT y aumenta en sentido general la sensibilidad a la insulina, también con una regulación positiva de los receptores de angiotensina y disminuyendo los niveles de renina. También va a ocurrir una disminución del factor de transcripción nuclear kappa beta y formación disminuida de células espumosas, disminuyendo obviamente la aterosclerosis. En este estudio se evaluaron 43.559 pacientes recibiendo vitamina D, eran pacientes jóvenes entre 1 a 7 años de edad, y se demostró que en pacientes con prediabetes, el seguimiento, fue de 1 a 7 años, esta fue la media de la edad de 46 a 77 años. Y se concluyó en este estudio de tantos pacientes, 43.000 pacientes, que la suplementación en pacientes con prediabetes de vitamina D a dosis moderadas o altas dosis redujo significativamente la posibilidad del paciente progresar de prediabetes a diabetes comparado con placebo. En este estudio es una relación entre la vitamina D y los índices de riesgo cardiovascular, y se demostró que en el déficit de vitamina D podía promover adiposidad y que esto iba a conllevar entonces, en grosso modo, a una excesiva diferenciación de preadipocitos en adipocitos. Entonces, también hay una evidencia en estudios publicados de asociación entre los niveles de vitamina D y la ganancia de peso en mujeres que ya están envejeciendo. O sea que es una cuestión que está involucrada básicamente en casi todos los aspectos endocrinos que nosotros manejamos. Estudios sobre pérdida de peso en pacientes con 25 hidroxivitamina D, que son suplementadas,
se ha visto, se ha documentado mayor pérdida de peso y también mayor pérdida de grasa. Sabemos que la obesidad la define no solamente el peso, que siempre estamos acostumbrados a calcular por el IMC, sino el porcentaje de grasa corporal que tiene ya sea el hombre o la mujer. Entonces, estos son los mecanismos postulados donde cuando suplementamos de manera adecuada la vitamina D y llenamos los depósitos, va a ocurrir una disminución de la lipogénesis, o sea, de la formación de grasa a nivel corporal, visceral, y va a ocurrir un aumento de la muerte del adipocito con disminución de la masa grasa. De manera que la vitamina D está inversamente asociada al desarrollo de adiposidad en niños. El rol inmunológico de la vitamina D, se ha visto que el sistema inmune está regulado directamente por la vitamina D. Tanto las respuestas inmunes innatas, que sabemos que están representadas por los monocitos, por los macrófagos y por las células dendríticas, como por la inmunidad ya adaptativa o adquirida, básicamente representada por los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, esta vitamina D va a promover las respuestas antibacterianas inmunes innatas y va a suprimir entonces la inmunidad adaptativa inflamatoria, o sea, la elevación de citoquinas derivadas de la misma. ¿Qué se habla de la vitamina D, sus requerimientos y suplementación durante el embarazo? Recientemente preguntaban, ¿se puede utilizar la vitamina D durante el embarazo? ¿No es teratogénica? Obvio que no. Y sí, si hay deficiencia, debe ser suplementada. Y se recomiendan niveles circulantes de vitamina D medida en mujeres con embarazo, entre 40 a 60 nanogramos por mililitro, y las dosis recomendadas en estas mujeres es de 1000 hasta 1500 unidades, y en deficiencia el tratamiento va a ser descrito más adelante. Entonces, la vitamina D deficiente durante el embarazo se va a asociar con desarrollos o desenlaces adversos, tanto fetales como maternos. Va a haber craneomalacia, o sea, reblandecimiento del cráneo, va a haber alteración de la integridad esquelética y riesgo de bronquiolitis en el niño, sincitial respiratoria. En la madre, aumento de la predisposición a las infecciones, debido a que se ha visto que la vitamina D produce aumento de las defensinas y de las catelicilinas, aumento de la enfermedad periodontal, cesáreas y parto prematuro, y aumento del riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional y de hipertensión. Obviamente, estas condiciones, la preeclampsia, la diabetes o la hipertensión desde antes del embarazo, son marcadores muy altos de riesgo de muerte materna. Todos sabemos la implicancia de una muerte materna, y el poder reducir la misma con una suplementación adecuada en mujeres que están con buenos valores o el tratamiento adecuado en mujeres con deficientes, sabemos que redunda en beneficios en esta entidad, en este tipo de mujeres. Entonces, en cuanto a la asociación con cáncer, hemos leído muchísimo del efecto benéfico de suplementar vitamina D en diferentes tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, en neoplasias de tejido líquido. Inclusive hemos visto que esas mujeres que van a ser trasplantadas, se recomienda una buena suplementación para que no haya tasa alta de rechazo ni de infección post-trasplante. Entonces vemos que niveles de vitamina D están asociadas con un aumento de la agresividad y de la ocurrencia del cáncer. Va a haber polimorfismos de genes codificados que están involucrados en la vía de la señalización que afectan el riesgo de cáncer, como todos estos, incluyendo cáncer de ovario, de riñones, cáncer de esófago, estómago, linfoma no Hodgkin. Son patologías básicamente a nivel de los órganos reproductivos, mujer y hombre, y a nivel de la piel. Fíjense aquí lo que hablamos, que existe una evidencia reciente que la vitamina D tiene una importante regulación, lo que son las toxinas inflamatorias producidas en la piel, interleuquina 1, interleuquina 6, la interferón gamma, el factor de encoges tumoral alfa, entre otros. Va a ocurrir entonces, cuando suplementamos, un balance positivo, aumentando las que son antiinflamatorias y disminuyendo las que son proinflamatorias. En este estudio se vio poca evidencia de efectos benéficos en esos metaanálisis de 12 ensayos, cuando usábamos vitamina D para mejorar específicamente el perfil lipídico del paciente. No se vio una reducción porcentual de los valores de colesterol y de triglicéridos en el seguimiento a largo plazo en estos pacientes.
Entonces, la prevalencia de deficiencia de vitamina D sabemos que aumenta en la enfermedad cardiovascular y eso se ha visto en estudios poblacionales, tanto en blancos, hispánicos como negros. Y sabemos que la inflamación obviamente conlleva aterosclerosis y que los niveles de vitamina D en voluntarios sanos están independientemente asociados con las medidas de la función endotelial, con la rigidez arterial y el flujo de reserva coronaria. Y la expresión del gen de renina está inversamente relacionado a la vitamina D. Para resumir eso que mencionamos anteriormente, esas funciones de la vitamina D a nivel extraesquelético y faltando no solamente la inmune, vemos que la 1,25-hidroxivitamina D, que es la vitamina activa, va a tener receptores tanto a nivel de las células endoteliales, en el músculo liso, en el cardiomiocito, en las células dendríticas, que hablamos de la inmunidad innata, en la inmunidad adquirida, en la inmunidad innata, y va a conllevar entonces a nivel de la célula endotelial aumentar el flujo mediado por dilatación, va a disminuir entonces la vasoconstricción, va a disminuir la hipertensión, va a disminuir la rigidez arterial. Y en las células del músculo liso va a disminuir lo que es factor tisular, el inhibidor del activador del plasminógeno y la trombospondina, y esto va a conllevar obviamente a una disminución de la trombogénesis. Un balance positivo entre fibrinolisis y trombogénesis. A nivel del cardiomiocito va a ocurrir una disminución del recambio de matriz. A nivel de las células dendríticas, a nivel cardíaco también obviamente va a haber una alteración en la contractilidad miocárdica. Está involucrado la vitamina D en la contractilidad miocárdica. Lo mismo ocurre en el páncreas, que también está asociado con la liberación de insulina. Y a nivel de las células T, va a conllevar a una disminución de las células T helper 1 y aumento de las T helper 2 que producen citoquinas básicamente antiinflamatorias. En grosso modo, las acciones biológicas de la vitamina D sobre sus principales órganos diana, endotelial, músculo liso, cardiomiocito, células dendríticas, células T y macrófagos, va a conllevar a una mejoría de la función endotelial y a un tono vascular óptimo, a un balance entre la fibrinolisis y la trombogénesis, a una reducción del remodelamiento arterial y cardíaco fisiológico y a mantener la respuesta inmune e inflamatoria en tejidos vasculares en límites fisiológicos. Entonces, a pesar de la amplia evidencia epidemiológica involucrando a la vitamina D en muchos aspectos de la salud, hay unos estudios en los cuales esta correlación no siempre sale directamente proporcional y no se ve ningún tipo de efecto. Eso siempre ocurre con todos los estudios y con todos los medicamentos, que unos van a estar a favor, unos estudios que otros van a estar en contra, y depende mucho de la población, del tipo de estudio, del nivel que se usó de vitamina D, del método que usó para medir la misma. En cuanto a lo que es la vitamina D y las infecciones, sabemos que la suplementación adecuada con vitamina D va a disminuir la posibilidad de infecciones, ya que aumenta la respuesta inmune innata del huésped y controla también la respuesta inmune y amplifica la actividad antibacteriana. Va a haber prevención y o intervención en poblaciones con alta prevalencia de deficiencia. También se ha visto una reducción de la mortalidad cuando suplementamos de manera adecuada la vitamina D y lo vimos en la COVID, como pacientes que estaban críticos y que fueron hospitalizados con niveles bajos de vitamina D tenían mayor probabilidad de muerte y mayor probabilidad de insuficiencia renal aguda. Fíjense aquí en este estudio que hubo una reducción de esos pacientes que se involucraron, fueron 9,146, una reducción de un 26% del riesgo de mortalidad por todas las causas. Para hablar de la vitamina D y el sistema inmune, ya hablamos cómo actuaba a nivel genómico la vitamina D, su efecto a nivel nuclear, al unirse a su receptor, luego al receptor X del ácido retinoico y finalmente a los elementos de respuesta de la vitamina D, llevando a la transcripción o supresión de genes. Y fíjense aquí lo que hablamos anteriormente, que va a ser modulado de manera positiva lo que es los linfocitos T helper tipo 2, van a ser modulados positivamente por la vitamina D y eso va a conllevar a un aumento en la expresión de citoquinas antiinflamatorias, como la 4, la 5 y la 10. Lo contrario va a ocurrir con los T helper 1, que van a ser modulados de manera negativa para disminuir las principales citoquinas inflamatorias como la interleuquina 2, el factor de necrosis
tumoral alfa y el interferón gamma. Lo mismo va a ocurrir con los elementos regulatorios y con las células asesinas naturales, que van a estar aumentada su expresión. Estos son los mecanismos por los cuales la vitamina D puede mejorar el manejo de las infecciones respiratorias, la función pulmonar y la modulación inmunológica. Va a mejorar las infecciones respiratorias, disminuyendo el riesgo de neumonía, va a disminuir lo que es la complicación por EPOC y control de asma, mejoría de la función pulmonar con disminución de las secuelas de infección y mejoría, como hablamos anteriormente, de la respuesta inmune. Para finalizar lo que es la respuesta inmune, como de parte de las acciones extraesqueléticas de la vitamina D, se puede recomendar entonces el uso de la 25-hidroxivitamina D y sus análogos para aumentar la supervivencia al trasplante y evitar la pérdida ósea y las infecciones oportunistas. Los niveles adecuados en sangre de vitamina D son necesarios para combatir infecciones bacterianas y virales. Y los datos presentados muestran una asociación entre la deficiencia con la autoinmunidad general, sobre todo con lo que es esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Y teniendo en cuenta el bajo costo y los beneficios, obviamente que la suplementación va a ser siempre superior a los riesgos. En cuanto a las acciones esqueléticas de la vitamina D, vemos que cuando usamos vitamina D y cuando estudiamos el componente de la deficiencia con las fracturas, fíjense aquí que la vitamina D se va a asociar con un aumento de la síntesis proteica muscular de nuevo, un aumento en el crecimiento de las células musculares y un aumento de la función muscular. Fíjese lo que ocurre en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, la mayoría, que tienen debilidad más muscular y factor de riesgo importante para caídas, que puede ocurrir hasta un 30% en pacientes deficientes más de 65 años y hasta en la mitad de los pacientes que tengan más de 80 años. Pero hay evidencia inconsistente en cuanto a los beneficios o no beneficios sobre la suplementación en estos pacientes. Yo entiendo que si hay deficiencia, lo correcto es la suplementación y que en pacientes ancianos también ya tenemos dosis recomendadas para evitar la deficiencia de la misma. En otro metaanálisis de 8 estudios, se demostró que hubo una reducción del riesgo de caída de casi un 20% cuando se usaron las dosis recomendadas como ingesta diaria en el paciente de esta edad de vitamina D. En prácticamente todos los estudios se ve que con el uso del medicamento va a aumentar lo que es la masa ósea y va a disminuir la pérdida de la misma y también va a disminuir el riesgo de fracturas, obviamente evitando las muertes asociadas al encamamiento, a la broncoaspiración, a las neumonías, a las úlceras por decúbito. Entonces, los beneficios de la suplementación de vitamina D en pacientes con osteoporosis, que sabemos que es vitamina D más calcio, ya que uno solo, el calcio y vitamina D por separado, han demostrado tener efecto benéfico en esta condición, pero la suma de ambos hace sinergismo y mejora la densidad mineral ósea. Entonces, se puede corregir el hiperparasecundario y la osteomalacia, se evita la pérdida ósea, hay reducción del riesgo de caídas y junto al calcio disminuye el riesgo de fracturas en poblaciones de alto riesgo. Esto se ha visto en otros estudios, como en este caso, que se vio que la suplementación y que la prevalencia de hipovitaminosis D en los individuos con fractura osteoporótica puede ser tan alta como casi un 70%. Es importante en los pacientes con fracturas investigar cómo está la densidad mineral ósea y buscar causas secundarias de osteoporosis para manejarlas de manera adecuada. De ahí la importancia del endocrinólogo en el pesquisaje de la causa de la osteoporosis y en el tratamiento correcto y secuencial de la misma. En otras publicaciones vemos lo mismo, que estas recomendaciones, estas dosis de vitamina D son adecuadas para mejorar lo que es la función ósea y mejorar, impedir también el desarrollo cognitivo del paciente, porque se ha asociado también la falta de la misma con Alzheimer y con demencia. ¿Qué vitamina D debemos utilizar para suplementar al paciente, para ya ir finalizando? Bueno, fíjense que durante mucho tiempo se usó casi exclusivamente el ergocalciferol, el que viene de las plantas, la vitamina D2, como suplemento. Pero más recientemente se ha introducido el colecalciferol, la vitamina D3, e inevitablemente se plantea la cuestión de cuál es el isómero más efectivo. Aunque muchas guías recomiendan de manera indistinta el uso de una o de otra, las recomendaciones actuales vigentes dicen que los datos recientes obtenidos en voluntarios sanos
que recibieron dosis únicas de 50.000 de uno y de otro isótopo corroboraron el concepto de que el colecalciferol aumenta más el nivel de calcidiol que el ergocalciferol, un 22% más el calcidiol, que es la 25-hidroxivitamina B, cuando usamos colecalciferol que cuando utilizamos ergocalciferol, y eso es un dato que es muy significativo. Los autores concluyen entonces que la vitamina D3 tiene una vida media más larga, una disponibilidad distinta y calculan que la potencia es por lo menos 3 veces mayor que la vitamina D2. Lo más importante entonces, aparte de hacer un buen pesquisaje, un buen diagnóstico, buscar una etiología, es tratar la condición que el paciente presente. Aquí vemos las dosis recomendadas por edades de la suplementación en los pacientes de vitamina D. Suplementación independientemente del diagnóstico no de deficiencia o insuficiencia. Y se recomiendan a grosso modo suplementaciones diarias en pacientes de 14 a 18 años entre 600 a 1000 unidades, en mujeres embarazadas de 1000 a 1500 y lo mismo en pacientes ancianos que puede ir desde 1500 hasta 2000 unidades, sin excedernos de 10.000 unidades en esas categorías para evitar la intoxicación por vitamina D, aunque la misma está escrita con dosis muy altas, más de 50, 100.000 unidades de manera continua de las vitaminas, puede conllevar entonces a hipercalcemia e intoxicación por vitamina D. Hipercalcemia también con hiperfosfatemia. En infantes, fíjense que siempre preguntan, ¿qué dosis podemos usar en infantes? Fíjense que son dosis altas que se usan para tratar la deficiencia o insuficiencia de vitamina D en los niños. Son dosis altas, no son 200 ni 300 unidades. Van de 2.000 unidades diarias hasta 50.000 unidades por semana durante 6 semanas. Entonces, queremos 50.000 unidades por semana, o usaríamos la vitamina D de 10.000 o la de 5.000. Le daríamos la de 5.000 de lunes a viernes, 2 veces al día, por 6 semanas. Y ahí daríamos, si usamos las 5.000 2 veces al día, por 5 días, daríamos 50.000 a la semana durante ese periodo de tiempo. Y luego de ahí pasamos a la dosis de mantenimiento. Debemos dejar una dosis de mantenimiento, porque esos depósitos vuelven y se depletan, que va de 400 a 1.000 unidades en los infantes. En los niños también de 1 a 18, básicamente son las mismas dosis de mantenimiento de 600 a 1.000 y las dosis de impregnación para manejar la deficiencia e insuficiencia también es la misma. 2.000 unidades que pueden llegar a 50.000 unidades por semana. En los adultos, 50.000 unidades por 2 meses se recomienda, a unos hablan hasta por 3 meses, usar 50.000 unidades semanales y dejar, como hablamos anteriormente, una dosis de mantenimiento que puede ir de 1.500 a 2.000 unidades. La gran mayoría de pacientes van a requerir de requerimiento entre 1.000 a 1.500 o 2.000 unidades de vitamina D. En pacientes obesos, como hablamos, que tienen secuestro de la vitamina, que tienen deficiencia de las hidroxilasas, en este caso debemos usar dosis el doble de la que recomendadas en adultos. Entonces debemos usar, en vez de 50.000, podemos usar dosis mucho más altas y dosis de mantenimiento que en vez de 1.500 a 2.000 pueden llegar de 3.000 hasta 6.000 unidades. Y diario podemos, y semanal, recomiendan ellos, o diario, de 6.000 a 10.000 unidades. 6.000 a 10.000 unidades para administrar al paciente a la semana 70.000 unidades. Y exceder 50.000 usamos en adultos y llenar de manera adecuada esos depósitos. O sea que en síntesis lo que se hace en el obeso, que se da prácticamente el doble de la dosis de un paciente que no tiene esta condición, y de mantenimiento en vez de 1.500 a 2.000 usamos 3.000 a 6.000 unidades. Si vamos a utilizar vitamina D3, que sabemos que ya hay presentaciones de 100.000 unidades, que viene esa presentación en cápsulas y en viales, nos fijamos en el nivel de vitamina D entonces para ver qué dosis le corresponde al paciente. Siempre hay que tener estos valores pendientes. Los que no tienen una memoria tan grande, se pueden tener su foto en su computadora para que no se complique la existencia y no den de más ni de menos vitamina D en el paciente. Entonces, el paciente que tiene un valor normal, mayor de 30, usted puede usar la dosis de un vial de vitamina D o una cápsula CD cada 3 meses. Si está leve la deficiencia o la insuficiencia, básicamente, se puede recomendar un vial o una cápsula al mes. Si está entre 10 y 20, 2 al mes, y por debajo de 10, se recomiendan de 3 hasta 4 cápsulas o viales al mes para llenar rápidamente las reservas marciales
de la misma. Para finalizar, mensajes para llevar a casa: la deficiencia de vitamina D es un problema endocrino metabólico de salud pública. Es una condición fácilmente identificable, prevenible y tratable. La fuerte evidencia disponible a partir de los estudios clínicos soportan que la corrección de la vitamina D sea realizada rápidamente para prevenir las fracturas y la caída como una meta de salud pública. Y su efecto en el sistema inmune no está sujeto a discusión. La práctica barata y relativamente simple de mantener un nivel de vitamina D adecuado puede contribuir al beneficio de sus múltiples efectos pleiotrópicos. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Excelente, felicidades Juana por tu conferencia. No esperábamos menos de ti, ya nos tienes bastante acostumbrado a estas charlas espectaculares. Debo de felicitarte porque mantener la atención de más de 110 participantes todo el tiempo de la conferencia es digno de felicitar. Así que gracias a los participantes también por su apoyo en esta charla. Las preguntas, si tienen en el chat, vamos a verlas. Ahí vemos unas felicitaciones de parte de sus colegas, la doctora Ruth Báez, la doctora Susana Montenegro, que me parece que la doctora Susana Montenegro es de Guatemala. Aquí hay doctores de Guatemala presenciando esta gran ponencia. Es internacional ella. La doctora Ruth Báez, que yo creo que es de las personas pioneras y fue la que hizo que el laboratorio empezara a determinar la vitamina D, luego de participar en un congreso internacional, creo que fue la pionera, y también del estudio que se hizo, ella junto con el doctor Alicia, con Alicia, con Julino, de endocrinólogos, donde la prevalencia de insuficiencia de vitamina D fue altísima en endocrinólogos. No recuerdo el número exacto, ya sí debe saberlo, pero creo que la doctora Ruth Báez, el que me felicite, me llena de orgullo, porque es una de las personas de Jenny más conocedoras de vitamina D. Realmente sí, la doctora Ruth Báez es una conferencista ya reconocida en vitamina D. De hecho, participó en el primer panel que hicimos, en el primer taller el año pasado. Y si quiere comentar algo, también puede hacerlo, doctora Báez. Mientras tanto, preguntan por aquí, Juana, que cuál es el nivel de vitamina D que se recomienda para la salud ósea y muscular. Eso es muy importante y no lo mencioné durante la charla, porque tú sabes que, como hablamos anteriormente, los valores normales o que uno persigue como meta en el paciente es que tenga mayor o igual de 30 nanogramos por mililitro. Pero se ha visto que este punto de corte se asocia básicamente con beneficios en la salud ósea. Con 30 nanogramos por mililitro, en otras sociedades hablan de 20, pero 30 se asocia con salud ósea. Ya para el sistema inmune, los niveles deben ser un poco más altos, Jenny. Y la mayoría de las recomendaciones existentes es que tú eleves este nivel entre 40 a 60 nanogramos por mililitro. Y de hecho, también para inhibir la PTH debe estar a nivel de 40, el nivel de vitamina D. Fíjate que en los trabajadores de salud, recuerdo una conferencia que dio la doctora Ruth Báez, porque ella creo que fue la primera que habló de esto con el laboratorio Mayen. Sí. Ella mencionaba que al personal de salud se les recomendaba para lo de la COVID que ingiriéramos suplementos diarios de vitamina D para obtener ese nivel de 40 a 60 por el efecto protector benéfico a nivel del sistema inmune, porque somos la primera línea de defensa. La línea de defensa ahí. En la COVID, y como hay una asociación positiva entre buenos niveles y supervivencia, bueno, empezamos todos a tomar vitamina D para aumentar esos niveles, obviamente luego de medirnos, para tener menos susceptibilidad a las infecciones. Y tomar en cuenta que si el valor de normal va de 30 a 100 y tenemos 30 menor de 40, pues estamos en el rango inferior. Lo ideal es estar en el centro del rango, por ponerlo en contexto. Y sí, entonces, ¿estaría indicado el screening rutinario a todo el mundo de la vitamina D? Bueno, realmente no es costo-beneficio hacer un tamizaje universal, y lo mismo nos ocurre cuando queremos medir el TSH a todo el mundo.
Como endocrinólogos nosotros nos gusta mucho determinarla y en nuestra práctica clínica rutinaria casi siempre todos medimos vitamina D, pero hay indicaciones específicas para su determinación. Ya hablamos de los factores de riesgo para que el paciente tenga deficiencia de vitamina D, de las condiciones que se asocian a esta deficiencia y cuáles eran las indicaciones. Un paciente con raquitismo, con osteomalacia, con enfermedad gastrointestinal, con enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, pacientes con cirugías bariátricas, que usan medicamentos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, con poca exposición solar, de raza negra, sabemos que compite la melanina con el 7 de hidrocolesterol, en pacientes que viven en latitudes muy lejanas del Ecuador, o cuando hay estaciones muy frías, que viven muy en el norte, hace mucho frío en ese tipo de estaciones, en pacientes embarazadas, hablamos, en ancianos, en obesos está indicada la determinación de la vitamina D. Nosotros que manejamos diabéticos, obesos, y tanto Eso te iba a comentar. En nuestro caso tenemos, como vamos a decir, el beneficio de defendernos en que la mayoría de los pacientes que vemos tienen riesgo para deficiencia de vitamina D, porque dime, las mujeres osteoporóticas que llegan a la consulta, las posmenopáusicas, los diabéticos, los obesos, o sea, nuestra población que no es raza blanca, es afroamericana. Que no nos exponemos al sol, usamos filtro solar de manera constante porque no nos manche la cara, no de cáncer. No, costo-beneficio, ¿qué cuesta más? ¿Quitarme la mancha o tomarme la vitamina D? Y entonces, otra pregunta que hay por aquí es que si es posible la intoxicación de vitamina D debido a la exposición solar. La pregunta está muy rara. Bueno, tenemos soporte aquí para que me ayuden, pero realmente, mira que lo que pasa, que hay como un feedback y hay como un mecanismo a nivel cutáneo de cuando ya tú no quieres más vitamina D, tú la conviertes en metabolitos inertes. Entonces, si bien es cierto que cuando este rayo ultravioleta llega a la piel y actúa en el precursor, va a convertir esa provitamina en previtamina D3, también es cierto que cuando ya hay niveles adecuados, hemos revisado, leí hace poco, que se originan tanto de la previtamina D3 como de la vitamina D3 como tal, compuestos inertes, taquisterol, lumisterol, suprasterol, entre otros. Entonces, intoxicación como tal por exceso a exposición solar, tú puedes tener una quemadura, algún eritema, pero intoxicación básicamente ocurre cuando ingerimos grandes cantidades de vitamina D, megadosis de vitamina D, niveles, por ejemplo, estos suplementos que tienen 500.000, 600.000, porque se considera que por encima de 300.000 son megadosis. Pero, sí, como bien decía la doctora Ruth Baez en conferencias anteriores, que las dosis de 100.000 no son megadosis. Exacto, son dosis terapéuticas. Entonces, con esos niveles tan altos, sí puede conllevar entonces al paciente a intoxicación por vitamina D, pero por la exposición solar es poco probable que ocurra porque se desvía entonces a estas moléculas inertes que no son biológicamente activas. El cuerpo tiene sus propios mecanismos para regular, como siempre. Así Entonces, otra pregunta, ¿en qué momento del embarazo se recomienda realizar la medición y empezar la suplementación? Bueno, obviamente, si nos llega la paciente a nosotros como endocrinólogo desde el momento de la primera consulta, porque es una condición en la cual es altamente prevalente la deficiencia y sabemos las consecuencias negativas adversas, tanto materna como fetal, que puede llevar a la muerte. Hablamos de preeclampsia, diabetes, hipertensión. Entonces, la suplementación debe hacerse desde, es aquí que los organismos la convierten en esos metabolitos. Sí. Debe hacerse desde el embarazo, la suplementación está indicada, dijimos, de 1.000 a 1.500 unidades hasta 2.000, y si medimos que hay deficiencia, las dosis que vamos a recomendar son las que definimos anteriormente, de 5.000 o 50.000 unidades semanales por 8 semanas, y luego dejar la dosis de mantenimiento. Bueno, veo que el chat estaba activo y no lo estaba viendo. Dice aquí una pregunta que iba primero que esa, que si se recomienda medir siempre los niveles de vitamina D en el embarazo o podemos empezar la suplementación sin conocer los niveles, ya que sabemos que los requerimientos siempre aumentan. Bueno, lo que decía anteriormente, sí se debe suplementar. Casi ninguna de las vitaminas que usan las mujeres embarazadas tienen la cantidad exacta de vitamina D que se recomienda para la suplementación. Hablamos desde 1.000, 1.500 a 2.000 unidades. Entonces hay que suplementarla, pero hay que medirla para tú saber si el paciente tiene o no deficiencia o insuficiencia. Porque si no tiene ninguna de las anteriores, tú solamente das una dosis de suplementación.
pero si ya hay deficiencia, las dosis deben ser más altas para evitar esos desenlaces materno-fetales. Aquí dice alguien que no, que el organismo la convierte en esos metabolitos. Bueno, lo que yo hablé anteriormente es lo que ocurre en la piel, cuando se expone a la vitamina. Eso Ajá. fue la doctora Ruth Baez que afirmó exactamente lo que usted dijo, que los rayos del sol no intoxican. Ah, la Correcto. respuesta a esa pregunta. Ay, Exacto, que Ruth ella Baez, qué dice bueno. que el organismo la convierte en metabolitos. Ay, Exactamente es excelente, lo que afirma la doctora Ruth Baez. Perdón que la haya Perfecto. interrumpido. excelente. Bueno, la Exacto. doctora Dubai también puede ayudarme ahí con lo de creo que lo del embarazo debe ser así. Sí, Suplementarla si está bien y si está deficiente o insuficiente, dar la dosis terapéutica correspondiente. porque no es lo mismo suplementar para mantener un nivel que ya está normal que cubrir una deficiencia. Y Pasaría tratar, igual en exacto, cualquier escenario. así. Bueno, si hay alguna otra pregunta, déjame Sí, revisar aquí. doctora, me parece que en el botón de QIA hay 4 preguntas. Si desea, yo la puedo Déjame ayudar, que ver. las veo aquí. Dice aquí, una persona sana, ¿se les recomienda tomar vitamina D diariamente? De ser así, ¿cuáles serían las dosis? Bueno, tú sabes que hablamos de dosis de suplementación de vitamina D en todas las poblaciones y hablamos desde los infantes, hablamos de 2.000 unidades diarias, máximo 6.000, hablamos de los adolescentes, hablamos de los adultos, que usamos de 1.000 a 1.500, en los ancianos 1.500 a 2.000, todos los grupos etarios tienen una dosis recomendada de suplementación. Ya el tratamiento va a depender del nivel que tenga el paciente de vitamina D, para tú ver en qué categoría queda y también de la edad del grupo etario para saber cuál sería la dosis máxima y la dosis mínima de ese paciente. Bueno, la otra pregunta es esa misma, de la dosis de suplementación en el embarazo. Otra de una embarazada con deficiencia de vitamina D. Si se puede dar una dosis de 100.000 unidades mensuales. Bueno, depende, hablamos anteriormente, Jenny, que la dosis de 100.000 unidades, ya sea en cápsulas o en viales, va a depender del nivel de vitamina D. La Ella necesita deficiencia que dársela tiene. mensual. Sí, Se le daría mensual, por ejemplo, si es leve, sí es si el leve. nivel de vitamina D está entre 20 y 30, le daríamos un vial al mes. Pero si está por debajo de 10, hablamos que le daríamos 4. ¿Y qué diferencia hay entre el análisis de laboratorio total de vitamina D total o 25-hidroxivitamina D? Bueno, eso es muy importante. Tú sabes que los métodos que disponemos actualmente para medir vitamina D, me estuve comunicando hace poco con la encargada de referencia, Celina. Ellos Sí, utilizan diferentes métodos para la medición, porque utilizan cromatografía líquida, de alto rendimiento, la espectrometría de masas en tándem, que esa puede diferenciar entre la vitamina D2 y la vitamina D3. Entonces, se miden básicamente lo que es la 25-hidroxivitamina D con las dos composiciones. Lo que uno mide es 25-hidroxivitamina D. Y test por exacto, espectrometría de masa incluye ambas, colecalciferol y ergocalciferol. exacto. Y de hecho es muy importante marcarlo cuando lo vamos a indicar porque en el mismo laboratorio la tratan y la cobran diferente. Y la que nos interesa realmente es la 25-hidroxivitamina D que se hace aquí a nivel local. Si ponemos vitamina D total o vitamina D solamente, entonces le hacen la total y esa la mandan fuera del país y tiene un costo diferente. Creo Y que no, ya no hay. y no medir, como hablamos, excúsame, Jenny, la 1,25 de hidróxido por la vida media corta, porque circula en 1.000 veces menos que la vitamina y no refleja el estado de vitamina D corporal. Es más estable la D3. Bueno, aquí Sí. dice que si es válido, ya se está respondida esa pregunta, que si es válido incluir la determinación de vitamina D en forma rutinaria en todos los pacientes, ya aclaramos que no. Hay que pedirla total, dice la doctora Ruth Baez. No la manden Sí, fuera, no es necesario, sí. hay que pedirla total. Y con la espectrometría de masas en tándem se mide la total, se miden ambas, ahí la D2 y la D3, tanto el La ego como el core. D3. Bueno, me parece que ha sido una conferencia excelente. Deja ver, ¿qué más? Ya estamos bien. Así que nada, de mi parte agradecerle Laboratorios Triamín, como decía al principio, y como decía la doctora Juana, esta es nuestra primera conferencia del año, así que si vamos Sí. a evaluar por cómo ha sido la primera, va a ser un año muy exitoso. Y le agradecemos a todos los participantes por estar aquí todavía con nosotros.
Y nada, felicidades, Juana. Muy buena conferencia. Gracias, buenas noches. Que Felicidades, descansen. doctora. Muchísimas gracias, doctora Jiménez, doctora Disla, por su gran aporte. Para nosotros de verdad que ha sido todo un regalo lleno de conocimientos. Como siempre les he participado, y igual para nuestros invitados, estoy segura que así lo sienten. Más que honrados, nos sentimos muy agradecidos de compartir realmente todos sus conocimientos y sabiduría. En el chat aquí mi compañera Graciela estará poniendo una encuesta de satisfacción, que siempre es bueno escuchar sus opiniones y así poder continuando aportando para lo que es la educación médica continua. También aprovecho este espacio para invitarlos al próximo módulo, que es el martes 22 a la misma 8 de la noche. Ahí también tendremos al doctor La Antigua y por supuesto a la doctora Jenny Disla para moderarnos el módulo. Le damos las gracias a Laboratorios Mayen, a ustedes, Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, por permitirnos este espacio y contribuir también a todo lo que es su formación para que sea una sociedad más sana. Por supuesto, con su marca Triamin, que ya vieron todas las tablitas aquí, todas las mediciones, todas las recomendaciones de nuestra querida doctora Jiménez de lo que es la vitamina D. Para alcanzar niveles óptimos desde el primer día, ahí recomendamos lo que es Triamin. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye, gracias. Pueden llenar la encuesta que está aquí en el chat.